¿Qué tal, hermanos? Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Señor, en esta hora queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu palabra y estudiarla, Señor. Pedimos, Padre amado, que tú nos guíes en este estudio, que nos ayudes a comprender, que des luz a nuestro entendimiento, Señor, y que podamos poner en práctica lo que aprendamos en esta lección. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vayamos, hermanos, por favor, al Evangelio de Mateo en el capítulo 5, lo que se conoce como el Sermón del Monte. Ya en el estudio anterior se vieron los versículos del 1 al 12, donde nos habla del carácter de los seguidores de Cristo. Como asuntos que veremos en este estudio, hermanos, vamos a estudiar a partir del versículo 13 y hasta el final del capítulo 5, versículo 48. Veremos, hermanos, primeramente la influencia del seguidor de Cristo. Y también veremos algunos contrastes entre la ley y la tradición con la ley de Jesús. Estamos continuando con el Sermón del Monte después de las bienaventuranzas, las conocidas bienaventuranzas. Y recordemos, hermanos, que el Señor aquí se dirigió a sus seguidores, o como dice el texto bíblico, sus discípulos. Todavía no se refiere a los 12, porque eso viene más adelante, pero notemos en el capítulo 5, versículo 1, donde viene la narración diciendo: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Y viene la enseñanza de las bienaventuranzas. Y antes de continuar, hermanos, con el contenido ya de nuestros pasajes, quisiera mencionar que debemos de recordar tres momentos en los que este texto habla a las personas. En primer lugar, el primer ámbito, hermanos, son los discípulos, los seguidores de Jesús que estaban escuchando estas enseñanzas. Es decir, eran judíos quienes vieron a Jesús recorriendo Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, lo escucharon, y también lo vieron sanando toda enfermedad y toda dolencia, como nos lo dice el capítulo 4, versículos 23 al 25. Todo esto eran ya quienes iban siguiendo a Jesús al ver todas estas señales y toda esta enseñanza y esta predicación. Entonces lo seguían. A eso se refiere con la palabra discípulo. Empezaban a seguirlo, vamos a decirlo más precisamente. En segundo lugar, tenemos que tomar en cuenta a los primeros lectores del Evangelio de Mateo, quienes eran ya cristianos, ya habían aprendido las enseñanzas de Jesús que los apóstoles habían testificado, habían enseñado de manera oral y aquí por escrito. Así que nos estamos refiriendo a las primeras iglesias que se empezaron a formar tanto en territorio palestino como fuera de él. Seguramente en otras regiones del vasto imperio romano. Y en tercer lugar, hermanos, nosotros y todos los lectores, tanto de este evangelio como de todos los evangelios, lectores de todas las épocas y en todos los pueblos del mundo, donde se ha llevado el evangelio, donde se ha creído en él y, por supuesto,
para toda iglesia que camina, que debe caminar de acuerdo a las enseñanzas de Jesús en este mundo por la dirección de su palabra. Entonces, hermanos, con esto en mente, los que escucharon a Jesús, los primeros lectores del Evangelio de Mateo, y nosotros los lectores junto con todos los lectores de todas las épocas y de todo lugar. Con eso en mente, hermanos, entonces, primero tenemos que observar cómo escucharon a Jesús diciendo estas palabras, el impacto que recibieron al escuchar a Jesús hablando primero sobre vosotros sois la sal de la tierra, versículo 13, y vosotros sois la luz del mundo, versículo 14. Como les mencioné, los que primero escucharon eran judíos. Ellos estaban escuchando estas enseñanzas de Jesús y Jesús les está diciendo que aquellos, viene hablando de los bienaventurados con diferentes características en los que se debería ver los valores del reino de los cielos que Jesús enseñaba. Entonces ellos son los que van a mostrar que son la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero en ese momento los primeros que escucharon eran judíos y ellos sabían que como pueblo, como Israel, precisamente habían sido escogidos para ser una nación, un pueblo diferente a la de a todas las características de todos los demás pueblos. Deberían de ser santos, es decir, apartados, separados, diferentes, y en ese sentido iban a llevar a cabo esa tarea de la sal, Es decir, aquí no se sabe exactamente la característica a la que Jesús se está refiriendo. Puede ser a su sabor, puede ser a otras propiedades que tiene la sal. Sabemos que se usaba para conservar los alimentos, sabemos que se usaba también como catalizador de los hornos para que el fuego se mantuviera, para preservar ese fuego. Y entonces, como no dice exactamente a qué propiedad se está refiriendo el Señor, pues podemos generalizar esta enseñanza como que la sal de la tierra es diferente, se va a destacar, va a hacer un efecto diferente de estar en la tierra. Y dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, literalmente lo que está diciendo es que si la sal perdiera su salinidad, así que no indica cuál propiedad, pero si pierde su calidad de sal, eso es lo que está diciendo, entonces, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, es decir, pisada por los hombres. La sal, cuando se mezclaba con otras sustancias, precisamente era desechada así, ya no servía para nada y se tiraba en las calles y la gente la pisaba, ¿verdad? Eso era lo que pasaba. Entonces, esta figura, hermanos, nos está diciendo que el seguidor de Cristo, ¿verdad? Esos que estaban escuchando, de hecho, los judíos deberían haber sido la sal de la tierra, ¿verdad? También los primeros lectores del Evangelio, ¿verdad? Las primeras iglesias tenían que ser diferentes, notarse de manera diferente entre los demás pueblos, las demás personas. Y nosotros, hermanos, también. Nosotros también debemos demostrar un carácter que ya fue descrito en las bienaventuranzas para notarnos de manera distinta a las demás personas en esta tierra. Entonces es en ese sentido en que la sal debe destacarse, debe ser radicalmente diferente y por su sola presencia
cambiar su entorno a pesar de lo que la última bienaventuranza en el versículo 11 nos está diciendo, a pesar de la persecución. Debemos ser fieles en mostrar nuestro carácter cristiano. Y continúa hablando nuestro Señor en los versículos 14 al 16 de una siguiente figura, la luz del mundo. La luz del mundo. Otra vez, vosotros sois la luz del mundo. Les está diciendo a los judíos que ellos habían sido un pueblo que Dios había levantado para alumbrar, para dar entendimiento espiritual de la ley, del carácter de Dios, de cómo debía comportarse un pueblo que creyera en el Dios vivo y verdadero. Así deberían haber reflejado la luz de Dios, ¿verdad? La luz, el entendimiento espiritual. Y utiliza, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Está arriba, ¿verdad? Y precisamente es una ciudad que está lista para avistar cualquier acercamiento de pueblos o de enemigos, de algún ejército. Y de la misma manera, los que se acercan por esos rumbos ven la ciudad en lo alto. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. De la misma manera, los seguidores de Jesús no podían esconderse. Al mostrar su carácter, al mostrar su manera de ser diferente, ser como Cristo, entonces iban a notarse. Las demás personas los iban a notar. Y precisamente utiliza otra figura, ni se enciende, versículo 15, una luz y se pone debajo de un almud. Recordemos que el almud, lo hemos mencionado en otras ocasiones, el almud era una caja de madera que se usaba como medida en el Oriente Medio. Entonces era como, no se enciende una luz y se pone debajo de una caja, ni se pone una ciudad en un monte para esconderla. Así, dice el versículo 16, alumbre vuestra luz delante de los hombres. El propósito es para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, porque esas buenas obras iban a ser producidas por la transformación que iba a ocurrir en el interior de las personas en las cuales iban a creer en Dios por Cristo, ¿verdad? Por Dios el Padre que está en los cielos. Entonces esas personas reflejarían esa transformación, ¿verdad? O deben reflejar esa transformación en buenas obras, y los hombres van a ver esas buenas obras y van a decir, lo hacen debido a su fe, a su creencia en su Dios. Luego, en los versículos 17 al 20, y habla nuestro Señor, obviamente el Señor Jesús sabe que la gente podría estar pensando que Él iba a enseñar o estaba enseñando algo contrario a la ley. Y por eso aclara lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, lo repite, sino para cumplir. Y el Señor precisamente cumplió toda la ley, en todo sentido, hermanos. Y aún sanando a aquel leproso, le dijo, ve y preséntate ante el sacerdote y cumple todo lo requerido por la ley. Así que el Señor Jesús les aclara que no está abrogando la ley, sino cumpliéndola. Y luego afirma una gran verdad, hermanos, sobre la infalibilidad de las Escrituras. Dice, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota,
ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La J se refiere a la letra Yod, que era la letra más pequeña del alefato hebreo. Y la tilde se refiere a una pequeña marquita al final de una letra, ¿verdad? Así que ninguna letra, ninguna palabra va a dejar de cumplirse de lo que está escrito en la ley, ¿verdad? En la palabra de Dios. Todo se iba a cumplir, todo se va a cumplir. Y luego de los versículos 19 al 20, dice lo siguiente: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Por supuesto, hermanos, se refiere a quebrantar un mandamiento, y eso ya es malo de por sí, pero más aún enseñar a quebrantarlo. Y cuando dice estos mandamientos muy pequeños, no se refiere tanto a que unos sean más importantes que otros, sino solamente a que unos son menos urgentes o menos fundamentales, ¿verdad? A eso se refiere con pequeño. Y termina esta sección, versículo 20, diciendo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí, hermanos, el Señor Jesús ahora sí está declarando abiertamente un atentado contra la justicia que representaban los escribas y los fariseos, quienes eran considerados los mejor portados de toda la sociedad judía. Los escribas y fariseos se vanagloriaban de cumplir al pie de la letra todos los requerimientos de la ley. Obviamente, hermanos, lo hacían de manera externa, de eso está hablando el Señor. Y por eso, al decir, si vuestra justicia no fuere mayor, no tanto se refiere a la cantidad que uno hiciera más obras que ellos, sino más bien a la calidad, que incluyera una justicia interna producida por un cambio en el corazón que se iba a reflejar en un cambio tanto en palabras como en actitudes y conductas. A eso se refiere con una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Mayor, contrastando lo que ellos hacían era externo solamente. Pero el Señor Jesús ahora menciona la transformación interna, para lo cual va a utilizar algunos contrastes, precisamente. Jesús aquí en este momento comienza a utilizar una serie de contrastes entre las demandas externas de la ley con una actitud interna del corazón producto de la naturaleza divina que ocurre en el interior de las personas que creen en Cristo, que siguen al Señor por fe. Y utiliza una palabra, una frase que toma diferentes matices, diferentes formas en todo este discurso hasta el versículo 48. Y es con la que comienza el versículo 21. Oísteis que fue dicho. Esta frase se vuelve a repetir en el versículo 27, oísteis que fue dicho, y también en el versículo 33, habéis oído que fue dicho, y también en el versículo 38, oísteis que fue dicho, y finalmente en el versículo 43, oísteis que fue dicho. Notemos entonces, hermanos, que esta palabra oísteis que fue dicho no se refiere tanto a que el Señor Jesús
está cuestionando el Antiguo Testamento en sí, lo que estaba escrito, sino lo que ya los eruditos judíos, los rabinos, le habían agregado a la ley de Moisés. Entonces, por eso se refiere a lo que ellos han dicho, ¿verdad? Oísteis que fue dicho. Digamos, le agregaban ciertos detalles y ya construían sobre esos detalles que ellos habían agregado su justicia externa. Esto es lo que cuestiona el Señor Jesús, la interpretación de los eruditos judíos. Y así comienza contrastando, en primer lugar, versículos 21 al 26, actitudes o acciones primero, ¿verdad? Pero que vienen manifestadas de una actitud del corazón. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, versículo 21. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, vean, la palabra autoritativa de Jesús, yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Notemos, hermanos, que ahora el Señor Jesús no solo se está refiriendo al acto de matar, sino a una intención del corazón que va a provocar precisamente un homicidio, que inicia con un enojo contra un hermano, ¿verdad? Por eso dice que ya si generaste un enojo dentro de tu corazón, pudiera llegar, ¿verdad?, hasta matar, inclusive a ser homicida, y por eso se es culpable de juicio delante de Dios, ¿verdad?, porque ya se produjo, delata a un corazón homicida, que es capaz de hacerlo. Tal vez no lo lleve a cabo la persona, pero ya se produjo ese deseo en el corazón. Y en general así van a estar todos estos contrastes. Por eso dice, cualquiera que diga necio a su hermano, tonto, que lo menosprecie, será culpable ante el concilio, ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga fatuo, es decir, fatuo se refiere a engreído, entonces quedará expuesto al infierno de fuego. Esto, hermanos, debemos entender esta frase, expuesto al infierno de fuego, no quiere decir echado al infierno, sino que se refiere a que estas actitudes de decir necio, de decir fatuo, de insultar a las personas por un corazón enojado que tiene odio y que puede llegar al homicidio, eso es lo que lo pone en la peor condición para el tiempo del juicio. A eso se está refiriendo esta frase. Y luego desarrolla la relación que pudiera existir con alguna persona, una relación rota con alguna persona. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Con esto, hermanos, vemos que es sabio no tener enemigos. Recordemos que está en el contexto precisamente del no matarás. En ese contexto está. Si te arreglas y te reconcilias con tu enemigo, ya no hay de qué odiar, ni por qué decirle fatuo, ni necio. Ya no se genera en el corazón cuando se ha reconciliado uno con los enemigos. Versículos 27 al 30 se refiere al deseo sexual. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Otra vez la acción, ¿verdad? No cometer adulterio.
Pero yo os digo, dice Jesús, versículo 28, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y luego viene la gravedad de este hecho, ¿verdad? El Señor Jesús utiliza dos, lo que se le llama hipérboles o exageraciones, para destacar la gravedad del asunto, ¿verdad? No quiere decir que uno lo tenga que hacer tal cual, es una hipérbole solamente, es una exageración, ¿verdad? Pero vemos lo importantísimo que es quitar, ¿verdad? Ya no ver de esa manera o hacer cosas, porque habla primero del ojo. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces destaca la importancia que esto tiene, ¿verdad? Al utilizar estas figuras de exageración. Luego los versículos 31 y 32 dice lo siguiente, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, porque antes no lo hacían, solo era de palabra. Entonces se necesitaba una carta para afirmar el compromiso, para hacerlo oficial. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vean, hermanos, cómo aquí la palabra fornicación se refiere a cualquier acto de inmoralidad sexual que incluye sexo antes del matrimonio, infidelidad extramatrimonial, homosexualidad, etc. Entonces, ya no por cualquier causa se admite el divorcio a los que están ahí escuchando, sino solamente por causa de inmoralidad sexual, fornicación. Porneia es la palabra que se traduce aquí, fornicación. Luego pasa el Señor Jesús a contrastar lo que se hacía en los juramentos, versículos 33 al 37. Y aquí no se está prohibiendo, el Señor Jesús no está prohibiendo los juramentos oficiales, es decir, los que son solemnes, cuando tiene uno que testificar y hacer un juramento sobre un acto, ¿verdad?, que ocurrió, sino los emitidos, digamos, en una conversación normal, ¿verdad?, donde de inmediato uno quiere decir, mira, lo juro, mira, así sucedió, de verdad créeme, y entonces se llegaba a decir, bueno, se pensaba o se llegó a practicar que si un juramento incluía el nombre de Dios, entonces ya comprometía legalmente. Pero si no, entonces no. Y por eso vemos el énfasis en los versículos 34 al 37, donde vamos a leer desde el 33, hermanos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, el Señor Jesús está diciendo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ¿verdad? Ellos no iban a mencionar a Dios, pero sí el cielo, ¿verdad? Te juro por el cielo, ¿verdad? Pero dice Jesús, es el trono de Dios, ni por la tierra, ¿verdad? Lo que ellos poseían, porque dice Jesús, es el estrado de sus pies. De todas maneras estás invocando el nombre de Dios. Ni por Jerusalén, algunos lo hacían por la ciudad,
Pero dice aquí, pero es la ciudad del gran rey, ¿verdad? Donde Dios tenía su trono y había escogido la ciudad de Jerusalén para poner ahí su nombre. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Otra vez, la soberanía de Dios aún sobre tu cuerpo, sobre tu ser, no lo puedes modificar. Entonces, de todas maneras, será invocar a Dios. Pero lo que sí debe uno hacer, dice el Señor, pero sea vuestro hablar sí, sí. No, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, hablar con verdad. Jesús entonces está enseñando aquí a no mentir bajo ninguna circunstancia. Y lo que está uno afirmando, decirlo con veracidad. Si uno lo está negando, también decirlo con certeza y veracidad. En el versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esto es lo que se conoce como la ley del talión. En latín, lex talionis, de la palabra talos, que significa idéntico o semejante. De ahí deriva nuestra palabra tal, tal como esto, tal como aquello, ¿verdad? Significa represalia, que sea recíproco, que se haga una justicia retributiva, no equivalente, sino idéntica, una pena idéntica. Y esto se dio para limitar la retribución, es decir, no más de ojo por ojo, no te vengues. Esto evitaba la venganza, sino lo limitaba a la justicia, ¿verdad? Solo te dañó la mano, pues solo la mano, ¿verdad? Y así ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, ¿verdad? Vida por vida, inclusive, decía el texto. Así que esa ley solo limitaba la retribución, era lo que hacía. Y en los versículos 39 hasta el 42, lo que hace Jesús es más bien el carácter del creyente, ¿verdad? Debería ser como la de Dios mismo, ¿verdad? De manera generosa, compasiva, tener una actitud y sobre todo hacia el necesitado, ¿verdad? Y lo hace en tres ámbitos, en cuatro ámbitos. Versículo 39, en el ámbito de ataques físicos, dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Recuerden que resistir era atacar hasta destruir. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En el versículo 40, en el ámbito de juicios legales, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y también en el ámbito de demandas gubernamentales, versículo 41, y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Esta era una obligación. Si un soldado romano quería que le ayudaran a cargar sus artefactos militares, le podía decir a cualquier persona que va pasando por ahí, cárgamela. Y la obligación era cargarla 1 milla. Como cuando pasó Jesús con la cruz, ¿verdad? Le dijeron a Simón que pasaba ahí, ayúdale y lleva tú la cruz. Y entonces estaba obligado a hacerlo. Es en ese sentido. Bueno, dice el Señor, si te piden por 1 milla, ve con él 2. Y también, versículo 42, en el ámbito de los requerimientos financieros. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vean cómo en estos 4 ámbitos, hermanos, se nota una actitud compasiva y generosa hacia el necesitado. Los versículos 43 al 48 finalmente
hablan sobre el amor al prójimo, porque dice, y también al enemigo. Dice, oísteis que fue dicho, versículo 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta última frase, hermanos, no se encuentra en la ley de Moisés. Solamente era amar a tu prójimo como a ti mismo, era lo que decía la ley en Levítico 19. Pero se le fue agregando, inspirados por tu prójimo, por solo los de tu pueblo, entonces le fueron añadiendo, aborrecerás a tu enemigo. Y por eso Jesús, versículo 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El término ser hijo, hermanos, era ser como alguien o como algo. A eso se refiere ser hijo de. Por eso el decir hijos de vuestro Padre que está en los cielos significa que seas como vuestro Padre celestial, quien da su amor sin discriminación, porque dice que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y explica el Señor Jesús, versículo 46 y 47, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Verdad? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Vean, hermanos, cómo debemos ir más allá de las cuestiones sociales aceptadas, las normas sociales. Debemos de ir más allá, debemos de amar a buenos y malos, a justos e injustos, aún a nuestros enemigos, hermanos. Y debemos también de saludarnos, de buscar hacer el bien, de bendecir, ¿verdad?, a todos, hermanos, no solamente a los cercanos, a nuestros hermanos, sino a toda la gente, ¿verdad? Y termina diciendo, versículo 48, citando el libro de la ley de Moisés, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto aquí, hermanos, se refiere a estar completos, ser maduros como Dios en su manera de amar, porque para eso nos escogió, dice Efesios 1:4, para que seamos santos y sin mancha. Así lo dice. Así que, hermanos, hasta aquí nuestro estudio. Tenemos mucho que aprender y aplicar a nuestra vida. Que el carácter que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros, hermanos, como seguidores de Cristo, se manifieste de manera fiel, que seamos distintos a los que no son creyentes, ¿verdad? Así sal y luz, y que nuestra justicia, nuestra transformación interna que produce el Espíritu Santo, la palabra de Dios en nosotros, se vaya manifestando, y de tal manera que contraste solo con una apariencia externa, con una religiosidad externa, sino que se manifieste en un corazón transformado, caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Que amemos a nuestros enemigos, que también hablemos con verdad, con veracidad siempre, que busquemos, hermanos, la santidad desde lo más profundo de nuestro corazón, y también tratando de arreglar cuentas con aquellos que son adversarios o con los que tenemos problemas de cualquier tipo. Vamos entonces a orar, hermanos, y pedir la ayuda de nuestro Dios para poder reflejar este carácter
cristiano, este carácter que el Señor está produciendo en nosotros, que nuestra influencia de verdad transforme nuestro entorno y que podamos obedecer la ley de Cristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque todo lo que habló nuestro Señor Jesucristo en este pasaje que estudiamos, Señor, tú lo produces en nosotros, Padre. Pero nosotros debemos estar atentos para que todo esto se desarrolle en nosotros y que podamos ser de buena influencia en nuestro entorno y que las buenas obras que tú produces en nosotros, Señor, lleven a la gente a glorificar tu santo nombre y que nuestra transformación brote de un corazón cambiado y transformado por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga.